Y bueno, también vemos otro tipo de eh, reliquias que decimos las de segundo grado que ya vienen siendo objetos que pertenecían a los santos. En la escritura tenemos ejemplos de eso, sí, de hecho lo tenemos desde el Antiguo Testamento, pero también tenemos en el Nuevo Testamento ejemplos de eso. Por ejemplo, si vemos el caso, ¿no?, de Elías y Eliseo, vean que aquí, por ejemplo, cuando Elías fue arrebatado, si se acuerdan, ¿no? Ahí, bueno, aquí en la imagen se ilustra que dejó el manto. eh, Dice aquí, bueno, sí, esto es en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, verso 8. Dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Entonces, Elías ya hacía ahí un milagro, ¿no? Con su manto. Ya después ocurrió este evento de que fue raptado, ¿no? Dijeron los protestantes, fue asunto al cielo. Entonces, fíjense ahí, más adelante, en los versículos más adelante, este, deja su manto Elías y Eliseo lo toma, ¿no? Dice, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Aquí lo interesante es que usó un manto, y solo hasta que usó el manto ocurrió el milagro, ¿no? O sea, eso les va a recordar lo que hizo Moisés, por ejemplo, con su vara, ¿no? Aquí lo interesante es por qué la voluntad de Dios es que sea a través de un objeto. Entonces, cuando te digan o nos digan, es que ustedes creen que los objetos son mágicos, bueno, pues entonces la vara de Moisés era mágica, el manto de Elías era mágico. Vamos a decir que eran talismanes, que eran amuletos, que se desvió ahí la fe en los hebreos. Pues no. O sea, hay ejemplos bíblicos de eso, de que los objetos pueden ser usados por Dios para hacer milagros. Que bueno, el protestante el día de hoy no cree eso, no cree que las reliquias hacen milagros al día de hoy. Bueno, es su problema, porque sí existe documentación de milagros con reliquias, ¿no? Si no lo quieren creer, fíjate, ahí es lo que yo digo, ¿no? O sea, no creen en la imagen de Guadalupe, digo, se respeta, tampoco un católico está obligado a creerlo, ¿no? En las advocaciones, todas las advocaciones marianas que han existido. Pero miren, hay tantas advocaciones marianas, tantas apariciones, que yo creo que son demasiadas oportunidades que tienen los protestantes de demostrar que es falsa la Iglesia Católica. Hay tantos milagros documentados, por ejemplo, en Garabandal, en la aparición de Lourdes, sobre todo, y hay muchas sanaciones muy bien documentadas de gente que tenía enfermedades terminales. Están las evidencias, están los médicos, están los testimonios. Entonces, ¿por qué el protestante no se mete a cada uno de esos si hay cientos de miles de milagros que han ocurrido por reliquias, por apariciones? Y tienen muchísimas oportunidades de demostrar que es falsa la Iglesia Católica y que, no, o sea, y no lo hacen, ¿no? Nada más señalan, lo dicen, ni siquiera investigan, ni siquiera conocen, a lo mejor ni lo conocían, ¿no? No se diga los milagros eucarísticos también, ¿no? Entonces yo veo demasiadas oportunidades que hay para demostrar si de verdad todo es falso. Pero pues bueno, ya saben, ¿no? No es un problema, creo yo, ni el ateísmo, el protestantismo no es un problema de evidencias. O sea, las evidencias están. El problema es que es un problema del corazón. ¿No? Que aunque esté la evidencia, no la creen. Entonces, pues bueno, era algo parecido a lo que tenían los fariseos, ¿no? Veían los milagros, veían lo que hacía Cristo y aún así lo negaban, ¿no? Y aún así lo mandaron crucificar. Entonces vean aquí, hasta que se usa un objeto, que es en caso de el manto. Dice acá algo interesante que viene más adelante en el verso 15, dice, viéndole los hijos de los profetas que estaba en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. O sea, vieron, fueron testigos de eso, ¿y qué es lo que hicieron ellos? Si fueran protestantes, pues dicen, no, yo no alabo a los hombres, ¿no? Ni a los objetos, ni a ese manto, ni a ese trapo, yo solo alabo a Dios directamente, así dirían. Pero como no eran protestantes, dice que vinieron a recibirle y se postraron delante de él, es decir, se arrodillaron frente a un hombre, ¿quién? Eliseo. Porque según ellos, lo que atestiguaron era un signo de que el espíritu de Elías reposaba sobre él, es decir, ya Eliseo ya venía a ser el sucesor de Elías. La demostración, ¿cuál fue? A través del manto que él también podía manejar el manto, ¿no? Y hacer milagros con él. Y fíjense que también ya en el Nuevo Testamento hay ejemplos con Cristo. Dice aquí incluso objetos relacionados a Cristo podían ser un conducto de milagros. Allá en Lucas 8, por ejemplo, cuando esta mujer que tenía la hemorragia, ¿no? Dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre decía, desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún había podido ser curada. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Está hablando, ¿no? De que tocó a Jesús, dice, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro.
y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea que para los apóstoles es un poco absurdo, ¿no? Que Cristo pregunte eso, si hay tanta gente. Pues claro que muchos están ahí, pues, o qué importa quién te tocó. Pero aquí lo curioso es que dice que tocó el borde, o sea, tocó el manto. Es el punto. Toca el manto. Y luego dice esto, dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, parece que Cristo como que no se dio cuenta, o le tomó por sorpresa más bien. eh, no tenía previsto que alguien lo tocara y sintió que alguien, ¿no? Como que le absorbió poder, o por lo que aquí se entiende, algo salió sobre de él. Dicen, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces aquí un protestante va a decir, mira, ya viste, tuvo fe, la sola fe te salva. Jesús aquí ya le dijo, tu fe te ha salvado, significa que solo la fe la salvó. Y bueno, eso es lo que dice la frase. Yo por eso siempre he dicho que cuando se expresa San Pablo de que cree en Cristo y será salvo, o la fe te dará salvación, la fe en Cristo, es una manera de resumir o sea, de abreviar, ¿no? Lo que significa ser cristiano. Obviamente es creer en Cristo. Aquí la mujer, sí, tuvo fe y eso fue la que la salvó, pero no dice solo la fe te salva, ¿no? O sea, dense cuenta que la fe vino acompañada de una obra, ¿no? Digo, lo quiero decir de una vez aclarar porque no va a faltar quien lo comente, ¿no? De que leí algo que me refutó. Entonces, aquí lo que tienen que ver es que si de verdad la sola fe la hubiera salvado, la mujer ni siquiera tendría por qué irse a tocar a Cristo su manto. Desde su lugar no se hubiera movido y si ve a Cristo pasar dice, bueno, creo en Cristo y automáticamente queda sanada. Ah, no, tuvo que hacer una obra. Es decir, la fe va ligada a las obras, no van a separarse, son dos caras de una misma moneda. Solo el protestante es el único que separa la fe de las obras, como que aísla la fe y dice las obras no. Pero el católico tiene contempladas las dos juntas. Entonces, en el dicho dice que la fe la ha salvado, pero en la práctica fueron las dos cosas, ¿sale? ¿Qué fue? El manto, o sea, hasta que tocó el manto. Y no fue la única, también hubo otras personas que tocaban su manto y eran sanados. Por ejemplo, ahí en Mateo 14:34 dice eso. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra en Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Ya ven, entonces ya se la sabían, pues, ¿no? Decían, no, si ahí toca su manto, queda sanado. Y sí pasaba eso, dice, y todos los que lo tocaron quedaron sanos, ¿no? No dice ahí el Evangelio, y confesaron que Cristo era su Salvador y ya quedaron salvos, ¿no? O sea, tampoco dice eso. Entonces ya había una fe y Cristo les pudo haber dicho, oiga, no, yo soy el que salvo, no mi manto, ¿no? Así como dicen los protestantes, salva a Cristo, no las reliquias. Los milagros los hace Dios, no las reliquias, no los restos de los santos. Entonces, ¿por qué Cristo no tomó esa actitud de decir, no, yo lo salvo, no le hagan caso a mi manto, eso es solo algo material? No, Cristo se dejaba y no había ningún problema para Cristo con eso. Entonces quedaban sanos. Y yo sé que me van a decir, bueno, Diego, pero la Biblia solamente me habla del manto de Jesús y él porque era Dios. Entonces, solamente él hacía esos milagros. Solamente si lo tocabas a él y los mantos que él tuviera. Yo les diría no, porque eso sigue aplicando en la iglesia desde ese entonces hasta ahora. ¿Por qué? Porque también San Pablo lo hacía y San Pablo no era Cristo. Por ejemplo, ahí en Hechos 19:11 dice eso, ¿no? Los objetos relacionados con los apóstoles podían ser un conducto de milagros. Dice, y Dios, y hacía Dios milagros. Ya ves, Diego, el que hace los milagros es Dios. No los mantos, ni los apóstoles, los hace Dios. Efectivamente. Qué bueno que digan eso, para que así ya por fin comprendan la doctrina católica. Nosotros creemos que Dios hace los milagros, pero no, eso no quita de que use como instrumento un objeto, es decir, una reliquia, o utilice a un hombre, es decir, un apóstol, un enviado, un santo. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dense cuenta de eso. Se llevaban a los enfermos los paños que tenía Pablo, ¿no? Lo que había tenido contacto con su cuerpo, los delantales. Es decir, eso es lo que decimos, ¿no? Que es una reliquia de segundo grado. Un objeto que tiene un contacto con un santo. Y por tener contacto con Pablo, se los llevaban a los enfermos, es decir, no iba directamente Pablo, nada más llevaban el objeto. ¿Y qué pasaba?
se curaban de enfermedades y los espíritus malos salían. Es lo que ahorita se hace con el guante este del Padre Pío, ¿no? Por ejemplo, Fray Benigno, que es un exorcista, si mal no recuerdo, si creo que es franciscano también, y él utiliza el guante del Padre Pío para exorcizar. Y si salen los demonios, es lo que los testimonios que él ha dado, ¿no? Entonces también hay por ahí una falange del Padre Pío, ¿no? Que ahí es otra reliquia. Y también se usa para expulsar demonios. Entonces, eso es algo que va a quedar ya en la iglesia de Cristo, ¿vale?